Saludos mis mortales favoritos, Amos Hidalgo Acosta por acá y en esta ocasión traigo una reseña acerca de un libro de lujo. Fíjense, La profecía de las 70 semanas, otro punto de vista por Fernando Sarabí. ¿Por qué de lujo? Bueno, porque desde mi punto de vista es una de esas joyitas literarias que deberíamos leer, que en mi caso pude conocer esta obra porque alguien muy especial, un compañero, un maestro mío, me lo recomendó. Al final voy a decir quién, pero es una joya y también voy a explicar por qué es un libro muy importante. Dato interesante, otro punto de vista. ¿Por qué? Porque en el tiempo en que se publica este libro, estamos hablando de 1992, la postura popular era la futurista dispensacional. Sin embargo, él hace referencia de otra postura que él llama histórico-mesiánico. Y entonces también apela a la evidencia patrística y presenta las diferentes posturas de interpretación de la profecía de las 70 semanas de los padres de la iglesia. No solamente aquellos que abogan por la histórico-mesiánica, sino también por aquellos que abogaban por la postura futurista e incluso por otra postura que él le llama la no histórico-mesiánica, que más adelante voy a mencionar, ¿sí? Entonces, esta obra sale bajo la cobertura editorial de CLIE, como ya mencioné, fue publicado en el año 1992, dato muy interesante eso. Yo tuve la oportunidad de leerlo 30 años después de su publicación original. Y el contenido, pues bueno, antes de ir al contenido, el número de páginas son 208 páginas. Es un libro pequeño, así que es un libro que aunque es pequeño, no se puede o no se debe subestimar, porque es una obra realmente que yo consideraría una joya. Muy bien, vámonos al contenido. Se los voy a leer. El contenido está en la página número 5 y tenemos introducción. De ahí viene el contexto histórico, dato muy interesante, porque pareciera que a la postura dispensacional lo que menos le interesa a la hora de interpretar la escritura es el contexto histórico. Número 3, interpretaciones cristianas de las 70 semanas de Daniel. Y cuando habla de interpretaciones cristianas, hay que mencionar algo. Interpretaciones cristianas clásicas de la patrística, y ya les voy a dar ejemplos. De ahí viene el contexto inmediato de la profecía, de ahí viene la profecía de Daniel, los objetivos, cumplimiento en el Nuevo Testamento, cumplimiento en el Nuevo Testamento parte 2, cumplimiento en el Nuevo Testamento parte 3, estructura poética de la profecía de las 70 semanas. Esto es muy, pero muy importante. ¿Cuál es la estructura interna que presenta el autor a la hora de exponer su profecía? ¿Sí? De ahí ciertas partes ya muy específicas de la profecía. Sabe pues y entiende, hasta el Mesías príncipe, y por otra semana confirmaré el pacto, el nuevo pacto, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, destrucción de la ciudad y del templo, y ya de ahí viene un epílogo y la bibliografía, ¿sí? Así que es una obra sumamente recomendada. Entonces voy a leer algunos fragmentos. Para empezar, del capítulo 3 de las interpretaciones cristianas, y me voy a la página 27, capítulo 3, interpretaciones cristianas de las 70 semanas de Daniel, y nos dice: la profecía de las 70 semanas ha atraído, corrijo ahí, la atención de los exégetas cristianos desde tiempos antiguos. En los padres primitivos o la patrística ya se perfilan claramente las dos principales escuelas conservadoras, a saber, la futurista, que considera que la profecía no se ha cumplido completamente aún, y la histórico-mesiánica, que sostiene que la profecía halló su cumplimiento en el primer siglo de la era cristiana. Esto es muy interesante. Tenemos dos posturas que son de una u otra manera expuestas, creídas
argumentadas por los padres de la iglesia. Dos posturas que hasta la fecha existen, la futurista y la histórico-mesiánica. La histórico-mesiánica es aquella que promulga y que asimila que la profecía de las 70 semanas ya halló su cumplimiento en Cristo. Es decir, que la última semana de la profecía de las 70 semanas se cumplió cuando Cristo aparece en su ministerio terrenal. Dato muy interesante. Entonces, aquí el autor, página 28 en adelante, nos va presentando las posturas de diferentes padres de la iglesia. Tenemos, por ejemplo, la epístola de Bernabé contra las herejías de Ireneo de León, Hipólito de Roma, Clemente de Alejandría. Nos va poniendo qué es lo que creían ellos o cómo interpretaban ellos esta profecía. Contra los judíos, de Tertuliano de Cartago, Orígenes de Alejandría, Julio Africano, Eusebio de Cesarea, Apolinario, Julio Hilariano, Agustín de Hipona. Y ahora, este librito nos presenta este esquema o este diagrama, que es un cuadro comparativo. Esto es muy importante. Es un cuadro comparativo donde el autor nos da en una sola vista panorámica como el listado de padres de la iglesia, por lo menos los que él toma en cuenta, tienen diferentes puntos de vista. Por ejemplo, el enfoque histórico mesiánico, que son los que tengo aquí subrayado con resaltador o con marcador, son aquellos que abogaban por la postura histórico-mesiánico. Tenemos a la epístola de Bernabé, a Clemente de Alejandría, a Tertuliano de Cartago, a Orígenes de Alejandría, a Julio Africano, a Eusebio de Cesarea y a Agustín de Hipona. Todos estos padres de la iglesia creían que la semana 70 y que las profecías de las 70 semanas de Daniel ya se habían cumplido en el pasado, en el tiempo de Cristo Jesús. Esto es muy interesante. Ahora, tengo por aquí 4 que no están subrayados o que no están resaltados. Que tenemos a Ireneo de León, a Hipólito de Roma, a Apolinario de la Odisea. Estos 3 abogaban por la postura futurista. Esto es interesante porque, como podemos ver, aunque la postura futurista existe, era una minoría. La mayoría abogaba por la postura histórico-mesiánica que ya se había cumplido en el pasado. Mencioné 4, falta 1. Tenemos por acá a Julio Hilariano. Julio Hilariano, él abogaba por una interpretación diferente, la cual el autor Sarabí menciona o lo cataloga como no histórico-mesiánico. Y se los voy a leer porque va a resultar muy interesante, sobre todo aquellos que están en las ciencias bíblicas, puede que les suene algo familiar. En el 397, Julio Hilariano presentó una interpretación no mesiánica, considerando las 70 semanas transcurridas entre Darío y Antíoco Epífanes, el periodo de 490 años. El Santísimo se refiere al santuario del templo y el ungido príncipe es Zorobabel. La 70ª semana se cumplió en tiempos de la dominación griega. La media semana final se refiere al sacrilegio de Antíoco Epífanes. Es decir, que para esta postura presentada por Julio Hilariano, la última semana de la profecía de Daniel se cumple antes de que aparezca el Mesías, durante el tiempo de la dominación griega. Muy bien, algo que hay que resaltar aquí es que no solamente nos presenta las posturas de interpretación clásicas, que es la que yo les acabo de mencionar, que está compuesta por los padres de la iglesia, sino que también nos presenta las posturas de interpretación contemporáneas. Y aquí nos presenta tres que son
conocidas y que existen en el día de hoy: la interpretación histórico-crítica, la interpretación dispensacional futurista y la interpretación histórico-mesiánica. ¿Cuál es la interpretación histórico-crítica? ¿Se acuerdan del que yo les mencioné de Julio Hilariano? Bueno, fíjense, la interpretación histórico-crítica, que es, en pocas palabras, la postura de la teología liberal o las ciencias bíblicas, la alta crítica. Dice, ganó numerosos adherentes entre los racionalistas en el siglo pasado y es la interpretación típica de los eruditos liberales. Se asocia casi siempre con la asignación de una fecha muy tardía de composición del libro, aproximadamente en el 165 a.C. Esta escuela considera que los sucesos con los cuales concluyen las semanas fueron contemporáneos a la composición del libro, es decir, que nada tiene que ver Jesús en esto. En otras palabras, se trataría de una narración histórica escrita en estilo profético, el famosísimo Vaticinium ex eventum. Ok, y aquí nos presenta este autor Sarabí cómo ellos interpretan las 70 semanas, la semana 1 al 7, la semana 8 al 69 y la semana 70. ¿Sí? Ahora, en el caso de responder, o hay una pequeña contrarrespuesta del autor, menciona por acá: los que sostienen que la profecía es un vaticinium ex eventum referido a Antíoco Epífanes, olvidan alegremente el hecho histórico de que Antíoco no destruyó ni la ciudad ni el templo. Y esto es muy interesante, porque si de algo hablaba la profecía de las 70 semanas, es que sería destruido cuando llegara el Mesías príncipe, sería destruido la ciudad y el templo, lo cual no sucedió con Antíoco Epífanes. Interesante. Ahora veamos la otra postura contemporánea, la interpretación dispensacional futurista, que es la que todos conocemos, o que en la mayoría conocemos, la cual considera que las semanas pues todavía no se han cumplido en totalidad, ¿sí? La interpretación dispensacional considera que los objetivos del versículo 24 de Daniel 9:24 de la profecía no se han cumplido, o solo se han cumplido en parte, y que se cumplirán perfectamente en el reino milenial. Y voy a leer por acá. La interpretación futurista considera de esta manera: semana 1 a la semana 7 del decreto de Esdras, según Wood, o de Nehemías, según la mayoría, hasta la completa reconstrucción de la ciudad. Wood es uno de los autores que son mencionados aquí en este libro y que son proponentes de la postura futurista. Semana 8 a la 69, hasta la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. A esto le sigue un periodo, el paréntesis, que dura hasta hoy, que es el paréntesis de la iglesia. En este lapso se colocan la crucifixión, la destrucción de Jerusalén y la era de la iglesia, la cual, según los dispensacionalistas, no está considerada en ninguna profecía del Antiguo Testamento. El paréntesis concluirá cuando Cristo venga por sus santos en el rapto de la iglesia, descrito en primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 al 17. Luego de que la iglesia es arrebatada, ya en la semana 70, ocurre la manifestación del anticristo, quien hace un pacto con la nación de Israel y luego lo quebranta, dando comienzo a la gran tribulación, bueno, etcétera, etcétera, lo que ya conocemos muchos, ya sea o por leer libros de dispensacionalistas o ver películas dispensacionalistas. Pero vamos a la otra postura, que es la postura que a mí me interesa y que es el gran aporte, y es la razón por la cual se llama este libro Otro Punto de Vista. La interpretación histórico-mesiánica, que cuando vimos el recuadro era la que se creía en la mayoría de los padres de la iglesia. Y no es que estemos abogando para que los padres de la iglesia sean la autoridad o el último filtro para poder decir si ellos lo creían, nosotros también. No, pero es algo que es muy importante, que aunque la postura dispensacional existía y aunque la postura que posteriormente retomaría la teología liberal existía,
eran minorías. Esto es muy importante tomar en cuenta. Ahora, la interpretación histórico-mesiánica, estamos en la página 38. Puede considerarse clásica, pues fue sostenida por muchos de los más eminentes expositores protestantes, como John Wycliffe, Martín Lutero, Felipe Melanchthon, Juan Calvino, Efraín Witt, Matthew Henry, etc. Aunque existen numerosas diferencias, en particular de detalles cronológicos. Quienes sostienen esta interpretación creen que la profecía fue completamente cumplida en la primera venida de Jesucristo. La última semana, hablando de la semana 70, la última semana incluye el ministerio de Cristo. En la mitad de la semana Jesús es crucificado y luego el evangelio es predicado con exclusividad a los judíos. La semana concluye con la dispersión de la iglesia de Jerusalén, que lleva el evangelio a los samaritanos y gentiles tras la muerte de Esteban. Ahora, este libro en la página 40 y 41 nos presenta otros datos en este esquema comparativo, en este cuadro comparativo, que es muy importante. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla donde nos compara Daniel 9, la profecía de las 70 semanas, desde la postura dispensacional, cómo interpretan cada uno de estos pasajes, y desde la postura histórico-mesiánica, ¿sí? Ahora, esta misma información lo presenta de forma gráfica aquí. En la parte de arriba tenemos el esquema dispensacional futurista, y en la parte de abajo el esquema histórico mesiánico, ¿sí? Lo cual resulta muy interesante. Este libro realmente es una joya. Incluye un apéndice donde en el apéndice se nos presentan las interpretaciones judías primitivas. Por ejemplo, se nos menciona cómo en los macabeos, o en el documento de Damasco, o en el Pesher sobre Melquisedec, en el testamento de los patriarcas, o cómo Flavio Josefo y las tradiciones rabínicas interpretaban la profecía de las 70 semanas. Así que es un libro que por demás yo recomiendo. Además, lo que les mencioné al principio, esta obra aparece publicada en 1992 y hasta el año 2022 yo me doy con esta obra, y gracias a la recomendación de un hermano, que yo le envío un saludo muy especial, nuestro hermano Benjamín Escalante, ¿sí?, quien fue la persona que me recomendó esta obra, y que en ese momento yo les recomiendo ampliamente a ustedes. Es una de esas joyitas que deberían tener, por lo menos en su biblioteca, al alcance para cualquier referencia que de repente se ocupa. Así que eso es todo, y muchas gracias.